En las últimas décadas, algo insólito estaba ocurriendo. Los pluviómetros rebalsaban llenos de agua y los termómetros reventaban de calor. La Organización Meteorológica Mundial advertía una y otra vez sobre los síntomas del cambio climático y los científicos se cansaban de presentar análisis académicos anunciando lo rápido que se derretían los hielos de la Antártida y del Ártico. Los políticos más carismáticos de las potencias mundiales y los líderes de las grandes empresas multinacionales sabían que eran los máximos responsables del cambio climático y sin embargo solo se preocupaban por sus beneficios económicos. Todo era tan ilógico. La gente no hacía otra cosa que comprar soluciones mágicas desde las pantallas hipnóticas de sus aparatos electrónicos. El fenómeno de los plásticos resultaba patético porque destruía los ecosistemas acuáticos, además de formarse inmensas islas en los océanos. Los plásticos se dispersaban en micropartículas por todos los ríos y por todos los mares, y así las aguas de los océanos internacionales terminaban siendo cada vez más cálidas y más ácidas por las acciones antrópicas. Pero qué mundo tan caótico, pensaba el conde Drácula, preocupado por los pronósticos del cambio climático. La matriz energética era ridícula y continuar con la quema de combustibles fósiles aumentaba los altísimos índices de gases de efecto invernadero, propiciando un escenario catastrófico. Para colmo, la fórmula del éxito para el desarrollo agrícola eran los transgénicos dependientes de agrotóxicos, que provocaban la pérdida de los suelos más fértiles. Ni las selvas amazónicas se salvaban. Ya no había límites geográficos para la degradación de la naturaleza. Las imágenes satelitales mostraban cómo quedaban desérticas las zonas más selváticas por la locura de la deforestación indiscriminada, impulsada por la industria cárnica, que no solo contribuye con el calentamiento global, sino que también provoca un montón de enfermedades crónicas que terminan siendo grandes problemas epidémicos. Pero qué mundo tan caótico, decía Drácula, angustiado por las consecuencias del cambio climático. Después de comer, Drácula se fue a buscar unos análisis clínicos que se había hecho en un hospital público, porque tenía unas pequeñas molestias gástricas. Cuando el médico le dio el diagnóstico, no lo podía creer. Drácula era diabético. De ahora en más, habrá que cuidar las células del páncreas para evitar las úlceras del estómago y que las glándulas segreguen bien los jugos gástricos para que sus órganos no funcionen de forma problemática, le dijo el médico con calma para que la noticia no le resulte tan traumática. Drácula no tenía un pomo. Pero por favor, doctor, ¿cómo un vampiro que chupa sangre va a ser diabético?, le respondió el Drácula de forma antipática. Además de diabético, es celíaco, señor, le dijo el médico de forma diplomática. Y por lo que leo en sus análisis, también puede ser alérgico. Lo veo muy pálido. Evitemos por ahora los suplementos vitamínicos y tome un poquito de sol para absorber algo de energía lumínica. Drácula no entendía ni la raíz cuadrada de un pomo, y además de estar pálido, se puso histérico. No se haga mala sangre, señor, le dijo el médico. Vamos a comenzar a hacer lo que hacía Hipócrates, que la comida sea tu alimento y alimento sea tu medicina. Le recomiendo comenzar a comer alimentos agroecológicos, a controlarse del azúcar y a empezar a hacer ejercicio. Nada que provenga de las góndolas de los supermercados que siempre venden comestibles súper procesados. Evitar en lo posible los empaquetados, porque cuando lea la etiqueta o los rótulos de las letras minúsculas se va a dar cuenta que constantemente comemos los mismos componentes químicos y siempre terminamos comiendo un menú carísimo y monótono. Basta de galletitas hechas en fábricas. Nada de comida rápida ni pollos antibióticos. Menos esas comidas instantáneas que parecen pócimas químicas. Evitar comer cualquier producto hecho con transgénicos, porque están fumigados con glifosato
y por supuesto nada de gaseosas carbonatadas. Y por favor evite esos jugos y helados súper azucarados. Drácula escuchó con atención, abrió los ojos y tragó saliva. Pero qué mundo tan caótico, pensaba Drácula, ahora preocupado por las consecuencias del cambio climático y por los resultados del análisis clínico. Aceptó las recomendaciones médicas porque ya estaba harto de comer tomates con gusto a plástico que estaban producidos en invernáculos fumigados con plaguicidas químicos. Para empezar a contrarrestar las consecuencias del cambio climático, tuvo como propósito hacerse su huerta agroecológica. En este planeta hay que plantar más plantines. Ya nadie disfruta de la sombra de los árboles, ni del simpático canto de los pájaros, pensó. Y empezó a sembrar algunos almacigos mientras preparaba su abonera. Plantó cítricos, caléndulas, arándanos, nísperos y plátanos. Sembró rúcula, cúrcuma, orégano, tréboles y brócolis. Había aromáticas por todos lados y tubérculos por todos los rincones. Ya de buen ánimo, se dispuso a esperar cómodo una cosecha próspera. Pero ocurrió un fenómeno insólito tan atípico que parecía hasta ridículo y paradójico. De la noche a la mañana, en la huerta del conde Drácula aparecieron las 7 plagas de Egipto juntas. Las mandíbulas de las hormigas arrasaron con los frutales y con la mayoría de los vegetales. Unas babosas bien verdosas se comieron las acelgas que parecían re sabrosas. Las orugas se habían devorado lentamente casi todas las verduras. Había pulgones de colores revoloteando por todos los rincones. Para colmo, los plantines que había trasplantado el día anterior se los quemó una helada que cayó de forma inesperada. La abonera se le llenó de mosquitas molestas y las lombrices se le piantaron hasta llegar a las raíces. Los hongos le marchitaron las hojas de las remolachas y un coro de chicharras le avisaba que por el calentamiento global se le iban a chicharrar hasta las vainas de las chauchas. Pero qué mundo tan caótico, pensaba Drácula, que seguía preocupado por el cambio climático y ya andaba bastante caraculico con su huerta agroecológica. A pesar de los pesares, le daba gracia su propia desgracia y se alegraba de sus pequeños logros. Sabía que no había fórmulas mágicas y empezó a pensar qué sería lo más conveniente para todos estos casos. Se acordó entonces de las recomendaciones y consejos de su grupo de materapia cuando compartían recetas saludables y pequeños secretos para hacer una huerta más sustentable. Siempre llegaban a las mismas conclusiones. Ante las diversas adversidades o ante las distintas contaminaciones, no tantas preocupaciones y más acciones, se decían una y otra vez. Y de repente se puso a producir sus propios repelentes naturales. Al poquito tiempo llegó la época de lluvias y sus cultivos revivieron, brotaron y crecieron. La huerta terminó invadida por un verde imponente y se puso súper floreciente. Las orugas que habían arrasado con todas las verduras se transformaban en hermosas mariposas que revoloteaban de acá para allá, de manera maravillosa. Las calabazas aparecían colgadas desde la terraza y salían limones mezclados entre los morrones. La huerta agroecológica del conde Drácula estaba nuevamente espléndida, porque había complementado de forma fantástica los saberes científicos con la mirada cíclica de los pueblos indígenas. Pero qué mundo más maravilloso, decía Drácula mientras se ocupaba de contrarrestar las consecuencias del cambio climático. En síntesis, para ir terminando esta historia, tengamos presente que no siempre lo más importante es lo económico. Aunque parezcan cambios microscópicos, somos muchísimas las personas que andan sembrando sentires mágicos y compartiendo momentos únicos, para que este mundo sea más maravilloso y nos resulte cada día más poético. Fin.